La revolución industrial y las revoluciones liberales contra conservadores del siglo XIX ocasionaron que los burgueses se apoderaran de los medios de producción en las industrias y empezaran a explotar a sus trabajadores para enriquecerse de su trabajo, lo que provocó el surgimiento de movimientos obreros en contra de los burgueses, así como nuevos pensamientos sociales en oposición al capitalismo burgués. Este periodo en la historia se le conoce como movimientos obreros y el pensamiento socialista del siglo XIX. En la nueva edad contemporánea, ahora quienes estaban en la cima eran los burgueses, ya que poseían un poder económico y político debido a que eran dueños de las industrias y empresas capitalistas creadas en la revolución industrial. En medio de la organización social se encontraba la clase media, que no eran dueños de las industrias, pero poseían buen capital económico. La clase media se conformaba por administradores de las empresas, científicos, abogados, médicos, ingenieros y todo aquel que gozara de un sueldo respetable sin ser millonario. Por último, la clase proletaria, formada por los obreros quienes eran los explotados por los burgueses en las industrias, que ganaban un sueldo miserable, que vivía en condiciones inhumanas, que fueron obligados a dejar el campo para trabajar la industria de un burgués, y que trabajaba jornadas interminables. Son ellos, el proletariado y los obreros quienes iniciaron una serie de movimientos sociales a lo largo del siglo XIX para exigir su dignidad laboral, conocidos como los movimientos obreros. El primer movimiento obrero fue el ludismo. Los ludistas fueron un grupo de obreros y artesanos ingleses que le echaban la culpa a las máquinas por quitarles su trabajo, por lo que se organizaron para destruir las máquinas que los habían sustituido. También en Gran Bretaña, la cuna de la revolución industrial, se inició el movimiento obrero conocido como sindicalismo, donde los obreros se organizaban por secciones de trabajo o por departamentos de trabajo con el fin de defender sus intereses y defenderse de sus patrones por medio de la política. Recuerda que sindicato, organización patronal y gremio significan lo mismo. El cartismo fue un movimiento obrero y civil en el que los trabajadores se organizaban para enviarle cartas al Parlamento inglés, o sea que le enviaban cartas a la Cámara Legislativa del gobierno británico, para exigir cosas como el derecho al voto secreto, el pago a miembros del mismo Parlamento, la abolición de la esclavitud y por supuesto exigir sus derechos laborales. Por último, las asociaciones internacionales de trabajadores o también llamadas AITs. Los obreros de todas partes del mundo se juntaban en las AITs para empezar un movimiento más grande y exigir una mejora de las condiciones laborales, pero fracasaron al no ponerse de acuerdo, ya que para entonces habían surgido muchos pensamientos sociales con estilos diferentes. Gracias por quedarte hasta el final. Bye.